Y bueno, vamos a dar comienzo y mientras se va incorporando la gente yo le doy acceso. Así que nada, bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar sobre licencias y transferencias de resultados en colaboración con la Oficina de Patentes y Marcas, la Oficina Española de Patentes y Marcas. Mi nombre es David Cabeza, soy el responsable de comunicación de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, o como lo soléis conocer como PETEC. Y antes de comenzar, me gustaría agradeceros a todos la asistencia a este webinar y recordaros que si tenéis preguntas, podéis dejarlas, escribirlas en el chat y al finalizar la presentación se las realizaré a Guillermo. Hay veces que el chat está dando problemas ahora, no sé si es por algún tema de actualizaciones, pero si queréis también tenéis lo de preguntas y respuestas, en cualquier caso, o podéis levantar la mano si no funciona ninguna y se abre el micrófono, buscamos una solución. Además, quiero recordaros que la sesión se va a grabar y se realizará con la cámara y micrófonos de todos los asistentes desactivadas. Y en los próximos días desde PETEC os haremos llegar tanto por mail como, bueno, os haremos llegar tanto por mail la presentación como la grabación del vídeo que la subiremos a YouTube y también también lo subimos en la plataforma de Fundai para que podáis visualizarlo en otro momento. Así que nada, sin más preámbulos, os presento a Guillermo Insenga, ya seguro que la mayoría lo conocéis, de la Oficina de Patentes. Guillermo, buenos días, te cedo la palabra. Hola, buenos días. Gracias, David. Bueno, gracias como siempre, David y a PETEC por organizar estos eventos, ¿no? que nos permiten bueno, dar a conocer cuestiones de propiedad industrial, ¿no? Bueno, y gracias a todos por asistir. Espero que sea de vuestro interés. Bueno, me llamo Guillermo Incenga, soy examinador de patentes, estoy en el área de mecánica general y construcción. Y como también soy representante de la Oficina Española de Patentes y Marcas, bueno, el interlocutor con PETEC, pues también, bueno, recordaos que cualquier duda o cuestión o cualquier problema que tengáis con relación a propiedad industrial en las que yo os pueda ayudar, pues estaré encantado. Al final de la presentación he dejado también mi correo electrónico para que me tengáis fácilmente localizable. Bueno, pues doy comienzo a la presentación. Vamos a hablar de licencias y transferencias de resultados, ¿no? Perdonad. Ahí está. Vale. Bueno, en primer lugar, bueno, vamos a hacer un repaso de los conceptos generales de propiedad industrial e intelectual. Nos va a servir, como digo, de repaso, pero también hay algunos aspectos que tienen mucha relación con el tema de hoy. En cuanto a la gestión de la propiedad industrial, también vamos a poner en valor el valor real de los activos intangibles, qué alternativas existen versus a la propiedad industrial y hablar de la política estratégica de las empresas en relación con esta materia, ¿no? Transferencia de tecnología versus explotación directa, veremos qué ventajas tiene cada una de las dos, distintos tipos de transferencia de tecnología. Proceso de transferencia, veremos cómo se estructura un acuerdo, luego daremos también referencia a distintos modelos que tenemos de contratos y por último recursos de apoyo, algunos aspectos en los que pensamos que la Oficina Española de Patentes y Marcas bueno, os podría venir bien para algunas cuestiones. Bueno, en primer lugar, la Oficina Española de Patentes y Marcas es un organismo autónomo, está adscrito al Ministerio de Industria y Turismo y tiene dos principales funciones o misiones, ¿no? Por una parte, la protección de las distintas modalidades de propiedad industrial, el registro, la recepción, modificaciones, mantenimiento, etcétera, que son conocidas. La otra parte tiene que ver con difusión. Por una parte, la difusión del contenido de estos títulos, porque esa es la contrapartida que se realiza, es decir, se concede un monopolio a cambio de la divulgación. Y por otra parte, labores formativas y de comunicación para dar a conocer la propiedad industrial. Y en el plano internacional, la oficina representa al Estado ante los organismos internacionales. Somos más de 130 técnicos. Esto, bueno, tiene varias ventajas. Por una parte, pues existe de esta manera un equipo multidisciplinar que permite abordar distintos tipos de invenciones, pero también tiene otra importancia, es que a partir de 100 expertos se puede adquirir la condición de Administración de Búsqueda Internacional dentro del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, PCT, perdón. Entonces, España forma parte del mismo también gracias a esta condición. Bueno, ¿qué servicios ofrece la oficina? Por una parte, bueno, en cuanto a registro o modalidades que gestiona la oficina, tenemos marca y nombre comercial. Los dos son signos distintivos. Diseño nacional, patente nacional, modelo de utilidad, certificado complementario de protección de productos fitosanitarios y medicamentos, semiconductores, que son los circuitos integrados, y búsqueda de examen de PCT.
También realizamos recepciones de solicitudes de títulos que no concedemos, en este caso en colaboración con la Unión Europea o a nivel internacional, como es el caso de la marca del diseño. También la solicitud PCT y solicitud de patente europea. En cuanto a la otra pata que mencionaba antes, la información y la asesoría, pues la publicación del Boletín Oficial de Propiedad Industrial. Esta publicación no solo da a conocer de forma, vamos a decir, oficial los distintos títulos, sino que también a efectos de algunas fechas que determinan hitos en los procedimientos, la fecha que consta en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial es la relevante. Bases de datos de propiedad industrial, como por ejemplo Invenes, que son invenciones en español, aunque también tenemos acceso desde nuestra web a portales de búsqueda a nivel internacional. En ese sentido, quería mencionaros que existe un taller, bueno, vamos a organizar un taller junto con PETEC para el mes de noviembre, luego me la fecha. Bueno, yo creo que ya también lo ha comunicado David a través de correos electrónicos. En este se va a enseñar estrategias de búsqueda porque, bueno, hay que utilizar palabras clave y conceptos que no son siempre sencillos, ¿no? Información general en materia de propiedad industrial, información tecnológica de patentes. Está el servicio de examinador de guardia, yo creo que es bastante útil, ¿no? Cualquier persona de lunes a viernes por las mañanas puede llamar a la oficina y si la duda si es administrativa se la resolverán en primera instancia y si es técnica le derivarán a un examinador de guardia que puede ser tanto de patentes como de marcas. Y servicio de PYME en ayuda a las PYME, entre otros servicios. Bueno, ¿qué es la propiedad industrial? Si me permitís alguna definición un poco académica, se puede entender como el conjunto de derechos otorgados y protegidos por el Estado para la consecución de un fin social, que protegen tanto la actividad innovadora, es decir, las invenciones, manifestada en forma de nuevos productos, procedimientos, nuevos diseños y topografías de productos semiconductores, que son los circuitos, como la actividad mercantil, mediante la identificación exclusiva de productos, servicios, actividades comerciales o establecimientos empresariales en el mercado. Bueno, ¿qué se deriva de aquí? Bueno, es un activo, se protegen activos intangibles, pero a diferencia de cómo sucede con la propiedad intelectual o derecho de autor, necesitan de elementos físicos para que se hagan materiales, que se materialicen y se pueden realizar de forma ilimitada y en distintos lugares. Se concede un monopolio temporal que da lógicamente es positivo porque al titular le permite la explotación, pero lo más importante, naturalmente, es que es negativo, impide a otros que lo hagan sin su consentimiento. Y las ventajas, pues a nivel de empresa, permite que se protejan los resultados del esfuerzo económico que se hace en innovación, en investigación, y permite habilitar su expresión pues, a través de las marcas. El consumidor, por otra parte, obtiene como ventaja cada vez tiene productos y servicios más completos, más perfectos y más fiables, y también le permite elegir distintas empresas, productos y servicios en el mercado, este mercado global que hay una oferta tan elevada, ¿no? Y a nivel de economía hace posible la competencia leal y promueve la investigación y el desarrollo entre otros elementos, ¿no? Bueno, está basada en la Constitución española, he puesto simplemente la referencia de los artículos que son de cuestión. Bueno, ¿qué son activos intangibles? No son solamente los activos de propiedad industrial o intelectual de los que vamos a tratar, también bueno, son clientes, el listado, la base de datos de los clientes, sobre todo cuando son clientes de larga duración, que tienen confianza en la empresa, también listado de proveedores, porque no, al final para que el resultado del producto o servicio funcione, es necesario basarse en proveedores de confianza, ¿no? y de continuidad, ¿no? También ciertos contratos, acuerdos como las licencias, la reputación o la percepción externa. A veces pensamos que esto solo aplica para las grandes empresas pues, internacionales como Adidas, Nike y demás, pero bueno, ¿quién no se va a dejar orientar para contratar una constructora que tenga una alta reputación, una buena reputación en el sector, o a una promotora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Básicamente yo diría que activos intangibles son esos elementos que no son físicos y que alguien, si fuera a montar una nueva empresa, se llevaría de la empresa para poder hacerlo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? En este gráfico muestra un estudio de hace unos años, como se ve cómo va evolucionando el valor de los activos intangibles en las empresas, es a nivel relativo, ¿no? Porcentual, entre lo tangible y lo intangible. En la década de los años 70, menos de un 20%, y a día de hoy ya superó el 80%, ¿no? Simplemente para ver la importancia de los mismos. También en nuestro tejido empresarial, en este caso en particular en las pymes, como sabéis, España tiene un alto porcentaje de empresas micropymes o pymes, ¿no?
Es decir, micropymes aquellas que son de menos de 10 empleados, pequeñas de menos de 50 y medianas de menos de 250. En el caso de España, un 95% son micropymes, algo más de un 4% son pymes y 0,1 son grandes empresas. Es parecido a Europa. Europa tiene, bueno, algo más de grande empresa, 0,2, y algo más de pyme y menos micropyme, pero es algo parecido. Y bueno, el gráfico indica que lamentablemente es solamente un 20% de las empresas de nueva constitución superan los 10 años de vida, ¿no? De antigüedad. Y sin embargo, bueno, pues por contrapartida, la otra cara de moneda muestra que las empresas que tienen propiedad industrial pues tienen mayores ingresos, pueden pagar mayores salarios, por lo tanto retienen al personal más cualificado y en 10 años no solo no desaparece, sino que aumentan su valor. Bueno, las diferencias de propiedad intelectual y propiedad industrial. En primer lugar, puede haber alguna confusión muy natural porque en sentido anglosajón propiedad intelectual abarca ambas cosas. Cuando hablamos de la OMPI, por ejemplo, a nivel internacional u otros organismos, entienden, o también, bueno, digo en Reino Unido o en Estados Unidos, propiedad intelectual abarca todo. Sin embargo, aquí en España no es así. Propiedad intelectual está asociada a los derechos de autor, al copyright. Hay diferencias con respecto a la propiedad industrial. Por ejemplo, nace con la creación, no nace con el registro. Atiende pues, a obras literarias, obras científicas, artísticas, perdón, software. El software, sin embargo, hay algunas ocasiones en las que se puede registrar como patente, en algunos casos, y tiene de duración hasta 70 años después del fallecimiento del autor. El registro no es obligatorio, es cierto, por supuesto es recomendable porque no solo demuestra la autoría, sino que también demuestra la fecha de constitución. Entonces, bueno, además es un coste muy económico, ahora no sé deciros cuánto, pero evidentemente es muy recomendable. Se puede hacer, por una parte, tanto en el Ministerio de Cultura, que tiene un registro centralizado a nivel nacional, como también las comunidades autónomas tienen distintos registros, o incluso se puede meter en registros, vamos a decir, privados, ¿no? Mientras dejen huella que sea fidedigna, ¿no? Por contra, la propiedad industrial pues tiene que ver con las innovaciones y diseños industriales y marcas. Aquí sí que es indispensable el registro. El primero que registra es el primero que tiene derecho a la misma. Por supuesto, luego se puede discutir, seguramente en los tribunales, si ha habido una usurpación, ha habido algún abuso y alguien ha presentado una solicitud de patente, digamos, que pertenece a otro, pues esto ya lo determinarían los tribunales, ¿no? En la Oficina Española de Patentes y Marcas se presupone la buena fe y, por lo tanto, se concedería al que primero lo presenta. Protege tanto elementos técnicos, estéticos o corporativos. La duración según la modalidad, que ahora lo explicaré. Y bueno, hay que pagar el mantenimiento en forma de anualidades o cada cierto tiempo. La ley no explica exactamente lo que son invenciones, pero sí que tiene un artículo que dice lo que no son invenciones patentables. Y algunas de estas excepciones se recogen por derechos de autor. El artículo 4.4 habla de descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos, estos irán como derechos de autor. En muchas ocasiones son ideas previas a un desarrollo que sería necesario para dar lugar a una invención que solucione un problema técnico, que ya entonces iría por el lado de propiedad industrial. En España, en todo caso, se permite la acumulación. No sé si lo he dicho, pero se permite algunas cuestiones, un diseño industrial, por ejemplo, bueno, pues que esté aplicado en una camiseta o en un bolso donde corresponda, se puede presentar naturalmente en la Oficina Española de Patentes y Marcas, pero el diseño también se puede registrar como derecho de autor. Bueno, en cuanto al reconocimiento legal, bueno, tenemos por una parte la creación intelectual, las leyes, esto da lugar al derecho de propiedad. Con el derecho de propiedad, como os decía antes, se puede impedir que otros copien o imiten o hagan cosas iguales, aunque no sea por copia, porque digamos, como decía, el primero que lo registra es el que tiene el derecho, y también es un objeto que, como un objeto de derecho, se puede transmitir o comercializar con él, que en eso versa el tema de hoy. Bueno, ¿cómo se constituyen los derechos? Es decir, hablamos de las leyes a partir de ahora. La ley de patentes es la 24/2015, diseño industrial la 20/2003, la de marcas 17/2001, con la adición del Real Decreto 23/2018 que introduce importantes cambios en esta ley, que es a tener en cuenta, por supuesto. Derechos de autor, aquí tenéis la ley, la 2/2019, propiedad intelectual. Secretos empresariales, la ley 1/2019, secretos empresariales.
Y la competencia desleal mediante acciones, hablamos de la Ley 3/1991 de competencia desleal. Bueno, ya por terminar el repaso de las distintas modalidades de propiedad industrial, tenemos, como decía, las invenciones, que son patentes y modelos de utilidad. Deben cumplir requisitos sustantivos, que en este caso son novedad y actividad inventiva. La novedad es que no exista nada igual en estado técnica, y la actividad inventiva es que no resulte de forma evidente para un experto en la materia, y además de aplicación industrial. En muchos casos, lo que no es de aplicación industrial es porque son eso, lo que os decía antes, o ideas muy generales o otras cuestiones que no se consideran una invención. La comparativa siempre es a nivel internacional, a nivel mundial, no es a nivel nacional. También pasa lo mismo con el modelo de utilidad. En la anterior ley, el modelo de utilidad también miraba una comparativa solamente a nivel nacional para los requisitos de patentabilidad, pero actualmente no, actualmente es a nivel mundial para ambas modalidades. Las patentes pueden ser de producto, de aparato o de procedimiento. Y con la patente, bueno, el titular de la patente puede impedir a otros la fabricación, venta o utilización sin su consentimiento, y a cambio pues tiene que ponerla a disposición del público, como decía antes, ¿no? El coste aproximado, bueno, la duración máxima son 20 años desde la fecha de presentación. Es desde fecha de presentación, no desde fecha de prioridad, luego mencionaré algo de esto, pero son 20 años desde la fecha de presentación en cada oficina, en el caso de España, cuando se realiza la fecha de presentación en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Los costes aproximados son unos 1.200 euros la tramitación. Aquí incluye la presentación, la tasa de la realización del informe de estado técnica y posteriormente el examen sustantivo. Y luego las tasas anuales inicialmente son más baratas y a medida que pasan los años se van encareciendo. En el caso del modelo de utilidad, tiene que cumplir también el requisito de novedad, el requisito de actividad inventiva, pero está más rebajado, es decir, se exige mayor actividad inventiva a una patente que a modelo de utilidad. También se valora que puede ser de utilidad para su uso para fabricación, y la duración de estas son 10 años. La tasa es de unos 100 euros aproximadamente. Y la gran diferencia es que, claro, la tasa, ¿por qué hay esa diferencia de tasas? Pues porque no se realizan los informes del estado técnico ni examen sustantivo en el procedimiento de modelo. El modelo de utilidad se presenta, se hace un examen de oficio para que si cumple las formalidades y se publica. Ahí se abre el plazo de oposiciones y entonces se estudian esas oposiciones, se valorarán, entonces se tienen en cuenta o se desestiman. Y a partir de ahí se puede mantener la concesión, o sea, se concedería el modelo de utilidad, se propondría una concesión modificada o se denegaría. Pero no se realiza de oficio por la Oficina Española de Patentes y Marcas un informe de estado técnica. En caso de litigio posterior, el titular del modelo de utilidad sí tendría que pedir un informe de estado técnica a la oficina para presentarla ante el juez en caso de litigio. Mientras tanto, pues bueno, ahí en el sector hay personas que hablan de patente fuerte y patente débil en función de que tenga un examen previo o no. Bueno, son en realidad distintas tipologías que tienen distintas utilidades, ¿no? Y ventajas e inconvenientes cada una. El diseño protege la forma y la apariencia estética, no tiene ninguna función técnica, pues lo determinan aspectos como las líneas, los colores, la textura, etcétera. Tiene que superar los requisitos de novedad y carácter singular. La duración es de 25 años desde fecha de presentación y las renovaciones son cada 5 años. En el caso de la marca y el nombre comercial, son signos distintivos, se pide que tengan carácter distintivo y que diferencien productos y servicios de otros del mercado, en el caso de la marca, o establecimientos comerciales, en el caso del nombre comercial. Tienen que tener carácter distintivo y se aceptan distintas tipologías, desde simplemente las denominativas, que son textos, o figurativas, que pueden tener dibujos, hay incluso sonoras, multimedia. En la última modificación de la ley que mencioné antes, se amplió el abanico de opciones, ¿no? Existen las prohibiciones absolutas y relativas. Las relativas tienen que ver con marcas anteriores. En resumen, hay más cosas, pero tiene que ver con lo anterior, es decir, aquello que puede afectar a los derechos de otros. Y las absolutas tienen que ver con el bien del dominio público, ¿no? El bien del interés general. Pues marcas que no sean genéricas y que con esto pueda perjudicar a la generalidad del sector, o que sean consideradas ofensivas para la opinión pública, etcétera, ¿no? La duración es indefinida en este caso, aunque hay que pagar tasas cada 10 años, y la condición que se pone en este caso es el uso.
la marca se tiene que utilizar y si no se utiliza caduca. No caduca de oficio, naturalmente caducará si alguien lo pide, ¿no? Pero si se está 5 años sin utilizar, caducaría. De hecho, es frecuente que una marca inicial sea conocedora de un registro de una marca posterior, presente una oposición a la misma porque considera que vulnera su marca y el titular, el solicitante posterior pedirá una prueba de uso. Esa prueba de uso tiene que demostrar que tiene un uso directo de 5 años anteriores a la presentación. Bueno, en algunos hitos, algunos plazos que creo que son muy relevantes también, porque creo que puede afectar tanto a la valoración, incluso a la viabilidad de una compraventa de una patente o de un modelo de utilidad principalmente, o a la licencia. Entonces, hay que tener en cuenta el artículo 4 que habla del derecho de prioridad en el Convenio de la Unión de París. Dice que aquel solicitante que haya presentado una solicitud de patente o de modelo de utilidad tiene 12 meses de plazo para presentarla en otros países. Eso significa que en esas otras oficinas de esos países el estado de la técnica se comparará con la fecha inicial de la cual se reivindica la prioridad. Son 6 meses para dibujos o modelos industriales y marcas. El nombre comercial no genera un derecho de prioridad. Sí se puede beneficiar de un derecho de prioridad que genera una marca, pero no al revés. Y prácticamente es vigente en casi todo el mundo, 180 países. Por otra parte está el Tratado de Cooperación en materia de patentes. No es un procedimiento de concesión, sino que es un procedimiento de solicitud. Con esto se simplifica la solicitud en distintos países. Como decía, en España no solamente somos oficinas receptoras, sino que también podemos hacer el informe de búsqueda internacional, que es un requisito necesario para este procedimiento. Entonces, se presenta la solicitud en un estado, en este caso España. La oficina realiza ese informe de búsqueda internacional, se lo transmite al solicitante, que si lo desea puede modificarlo, pedir un examen posterior, examen preliminar internacional, y con ese examen o informe y a la solicitud ya puede ir después a las distintas oficinas a solicitarlo. La gran ventaja que tiene este tratado no solo que simplifica la presentación, sino que el plazo que teníamos antes de 12 meses prácticamente se amplía a 30 meses. No es 30 meses adicionales a los 12, es 30 meses desde la primera fecha. Está secundado por 157 países y, bueno, pues en muchos casos puede ser interesante porque en ese plazo puede dar tiempo suficiente para ver pues, estrategias de comercialización, ver cómo va funcionando, a lo mejor se están buscando socios comerciales, bueno, etcétera. Puede ser útil en ciertos casos. Entonces tendríamos por un caso las vías serían la patente nacional, es decir, se presenta en España y luego en 12 meses se va presentando en distintos países, o se presenta en España incluso, después se puede presentar una PCT en España, o también se puede presentar una patente europea en la Oficina Europea de Patentes. El hito también importante que vale la pena tener en cuenta es la fecha de publicación. Desde la fecha de presentación o prioridad a los 18 meses de esa fecha se publica la solicitud de patente. ¿Por qué es importante? Bueno, por varios motivos, pero por supuesto el público en general y la competencia en particular llegarán a ver en qué consiste esa publicación, esa patente o esa solicitud de patente. Pero, ¿qué sucede? Si uno ejerce el derecho de prioridad en otras oficinas en esos 12 meses, como digo, se beneficia de la primera fecha de presentación. Bueno, podría ser que se pasara ese plazo e incluso se pasara el plazo de 2 meses, que es un plazo que permite para reivindicación, restablecimiento de derechos, perdón. Si se pasa ese plazo, pero antes de los 18 meses, podría, bueno, vamos a decir, correr el riesgo, presentarlo en otros países y que en ese intervalo de tiempo no haya surgido nada en el sector que invalide su patente. Pero si son después de los 18 meses de fecha de presentación, su propia publicación invalidará las patentes posteriores suyas en otros países por novedad, porque al final el examinador verá lo que existe en el mercado y aunque sea el mismo titular, no podrá protegerlo. Por eso es una fecha también a tener en consideración. Bueno, en un producto se puede proteger por distintas vías, ¿no? Por una parte, bueno, el ejemplo aquí es de una olla express, pues en función del sistema de la válvula, si soluciona un problema técnico relativo, pues no sé, a la temperatura, a la presión, al tiempo de cocción, lo que sea, se puede conseguir una patente, ¿por qué no?
La marca, por supuesto, Fagor en este caso como ejemplo, pues tiene el signo distintivo del derecho de marca y también el diseño. Pues, el diseño, pues la forma de la tapa o de las asas o lo que corresponda, pues que sea más atractivo y por lo tanto esas tres modalidades son compatibles en un mismo elemento, ¿no? En cuanto a bueno, un resumen de ventajas de la protección o ventajas de la protección, ventajas de las patentes, ¿no? Las patentes ajenas son útiles utilizarlas como literatura científica. Al final son elementos, son documentación que está muy a la vanguardia. Por otra parte, es documentación que tiene una estructura igual en todos los países o muy parecida. Pues tiene la descripción tiene una estructura muy similar, tiene que incluir una serie de datos, las reivindicaciones, figuras, etcétera. Y además está localizada, si está bien hecha la clasificación internacional de patentes permite precisamente eso, con una serie de códigos encontrar patentes de un mismo concepto técnico, ¿no? Permite así que las investigaciones no sean redundantes y por lo tanto no malgastar recursos y bueno, para precisamente, como digo, cuidar la economía y los costes de la innovación. Y como resultado, pues puede dar otra patente y esa patente propia, que es fuerte, como decía antes, pues es más fácil de transferir. Entonces, bueno, ¿por qué patentar? La protección, para una protección eficaz, el monopolio que mencioné anteriormente, transferencia de tecnología, bueno, es el tema que estamos tratando hoy. Es un medio de información, como he mencionado antes, pues permite que otras investigaciones se nutran de las patentes. Estrategia defensiva, porque no sabemos si otra empresa del sector está desarrollando la misma tecnología, entonces, bueno, patentamos nosotros, no sé que alguien lo haga después, ¿no? Da valor añadido en el sentido de que ya no hay que comprar esa tecnología terceros, somos los propietarios, y además se puede revalorizar en forma de licencias o de otras maneras, ¿no? Y atrae inversores. Muchas empresas lo que solicitan es cuando están estudiando si dan soporte financiero a cierta innovación, pues que esté patentada. Es una garantía para algunos inversores. En relación a la protección, cito aquí algunos artículos de la ley. Es decir, el titular puede prohibir la protección directa que se considere la fabricación, la venta, la introducción o utilización. También la utilización del procedimiento cuando se trata de un procedimiento. La explotación indirecta también la puede prohibir, es decir, pueden impedir que se otorguen o se vendan medios para llevar a cabo la invención. Es como ir un paso antes, perdón, anticiparse. Hay algunos límites. No se pueden pedir los actos que no tengan fines comerciales, que tengan fines experimentales o docentes. Eso está permitido. Y hay que tener en cuenta que la solicitud de patente también confiere una protección provisional. Es decir, desde el mismo momento de la fecha de presentación hay desde la fecha de presentación hasta la publicación y de la publicación a la concesión también existe la protección provisional. De la fecha de presentación a la publicación, en caso de que se observe que alguien esté infringiendo la solicitud de patente, hay que comunicarlo mejor de forma fehaciente, por burofax, vía notarial, etcétera. Entonces, y luego, una vez después de la publicación, en teoría ya es público, no haría falta, siempre es recomendable comunicarlo, pero en ambos casos se tendría derecho a una indemnización. Y una vez concedida, pues ya no solo es la indemnización, se podría pedir el embargo de los productos realizados, que se interrumpan los actos, medidas especiales, siempre a través de los tribunales. Bueno, en relación a la gestión de la propiedad industrial, vamos al siguiente apartado. Bueno, ¿qué alternativas tenemos a la propiedad industrial? Por una parte, la publicación defensiva, es decir, divulgamos la invención y como ya está divulgado, nadie puede patentarla y por lo tanto nadie va a impedir en el futuro que con su patente yo no pueda llevar a cabo mi invención. Bueno, es barato, sí, solamente tienes que publicarlo, lo que pasa es que no te confiere ninguna ventaja. También vale la pena resaltar este punto porque por desgracia nos hemos encontrado que, bueno, pues por desconocimiento, a veces sucede que se publican investigaciones, pero se publican antes de presentar la solicitud de patente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el examinador no tiene más remedio que con la propia publicación del investigador anular la novedad o la actividad inventiva de la solicitud de patente. Siempre hay que hacerlo a la inversa. Primero se solicita la patente y después ya se hacen las publicaciones.
tanto a nivel por un tema de investigación o a nivel universitario o, bueno, simplemente por una cuestión de comercialización o por el motivo que sea, ¿no? Se puede llevar a cabo por secreto industrial, decimos que es un procedimiento más sencillo, ¿no? No lo sé si es más sencillo. Es más sencillo porque entendemos que los trámites de obtener una patente, bueno, pues el lenguaje es distinto, los trámites a veces, muchas empresas prefieren subcontratar, incluso contratar a agentes de la propia industrial para que les den soporte. Bueno, no se revela la invención. Sin embargo, bueno, tiene su riesgo. No es fácil mantener el secreto y eso tiene un coste. Y además, bueno, no todas las invenciones lo permiten. Todo el mundo conoce el ejemplo de la Coca-Cola, guardan en secreto su fórmula. El otro día oía de un tejido que, bueno, un tejido decía que no se manchaba, no se arrugaba, no huele. Bueno, prefirieron no patentarlo y guardarlo como secreto porque consideraban que era difícil llegar a la invención con la muestra física, ¿no? Sin embargo, hay otros elementos, se me ocurre un anclaje de un panel de hormigón, eh, que seguramente sería fácilmente llevar a ello, ¿no? Simplemente desmontándolo y viéndolo cómo está fabricado o dispuesto, pues se podría, por ingeniería inversa, reproducir fácilmente, ¿no? Ser el primero de mercado, bueno, es otra estrategia, no se patenta y ser el primero de mercado para que asocien mi marca al producto o al servicio, ¿no? Yo creo que esto en cualquier caso es compatible con las dos primeras, ¿no? O sea, por lo tanto, bueno, en mi opinión yo tendría en cuenta más las dos primeras, que es el primer mercado, ¿no? Pero bueno, ahí está también la opción. Y no hacer nada, pues simplemente, bueno, pues se utiliza, ni se publica, se lleva a cabo. Bueno, habría que por lo menos demostrar que uno lo está llevando a cabo de alguna manera, ¿no? Para que alguien que lo patente posteriormente no le impida a uno mismo llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, con este caso nos encontramos con relación a la propia industrial, pues al final hay que decidir, ¿no? Protejo, no protejo, como secreto, llevo yo la explotación, cuento con terceros. Luego después también hay que realizar una vigilancia tecnológica, por una parte para no infringir las patentes de otros y también para que cuando infrinjan las nuestras, pues ser conocedores de la misma, ¿no? Entonces, en relación a, bueno, ¿cuáles podrían ser los pasos, ¿no? de una política estratégica que en relación a propiedad industrial? Primero, identificar los activos que tenemos, documentarlos. El otro día me hablaban una fábrica de cerámicas que, bueno, tenía unas cerámicas que tenían una gran resistencia, pero de repente empezaron a fallar. Y al parecer es porque se jubiló la persona encargada de los hornos y no había dado el testigo a nadie, no había explicado cómo se realizaban esos procesos, ¿no? Bueno, aquí tuvieron que recuperarle para que lo explicara, pero bueno, como digo, es importante documentarlo, pues de alguna manera, ¿no? Después hay que priorizar cuáles son los activos más valiosos de la empresa y, y decidir ya cuál se protege, cuál es el riesgo de pérdida, qué valor aporta, etcétera, para luego comercializarlo. Y comercializarlo, bueno, pues, y como digo, también vigilar después, ¿no? Se podría plantear que, bueno, ¿cuáles son los activos más importantes? Pues a lo mejor cuál se llevaría uno a otra empresa, ¿no? Si pudieran elegir, ¿no? Es una forma de verlo, ¿no? Bueno, aquí nos encontramos entonces con la cuestión fabricar o transferir, ¿no? Pues la explotación puede ser directa, tendríamos explotación en el mercado, hay que preguntarse si los medios propios son suficientes para hacer la explotación adecuada, la ventaja es la exclusividad, no desventaja la competencia y bueno, pues tiene más riesgos porque también exige más recursos, ¿no? Y en contrapartida, pues puedes venderla o puedes hacer una licencia, ¿no? En este caso, en el caso de la licencia, cedes parte de los beneficios, naturalmente, pero también tienes ingresos por esa vía y quizás los riesgos disminuyan, ¿no? Bueno, ya en relación a la transferencia de tecnología, bien, se entiende como el conjunto de acciones encaminadas a la obtención de un rendimiento comercial de los conocimientos y resultados de la investigación, desarrollo y la innovación. El objetivo principal, primordial, es el rendimiento comercial, el rendimiento económico. Esto implica realizar un contrato para que se reflejen las condiciones de la relación jurídica de ambas partes. En el caso de la venta, pues es difícil revertirlo y hay que tener
insistimos mucho, todas las partes en máxima confidencialidad. Hay acuerdos de confidencialidad, luego os mostraremos algún ejemplo, en todos los procesos de negociación, porque al final aquí siempre hay una negociación, por eso es muy importante que se firmen estos acuerdos de confidencialidad. Bueno, ¿qué se puede transferir? Bueno, por supuesto, lo que hemos hablado, patentes, modelos, diseños y marcas, ¿no? Teniendo en cuenta, como decía antes, que también la solicitud de patente es transmisible y se puede conceder una licencia, por ejemplo. También se puede, bueno, una hipoteca incluso, ¿no? Hipoteca mobiliaria, ¿no? O, como digo, tanto la solicitud como la patente. Posiblemente no tengan el mismo valor, pero en todo caso se pueden transmitir. Y bueno, digamos que la documentación, el conocimiento secreto, ¿no? O el know-how también se puede transmitir. Bueno, modos de transferencia con la propiedad industrial, la licencia y la cesión, que lo vamos a ver en detalle a continuación, las spin-offs, estas iniciativas empresariales que nacen de las universidades que permiten, bueno, desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? y tienen la capacidad de generar alto valor añadido, ¿no? Y otros tipos de colaboración, ¿no? que puedan estar abiertos que pueden ser más amplios, ¿no? En el caso de la transferencia, bueno, tenemos por una parte la compraventa. Algunos ejemplos aquí podéis ver de Kodak que vende las patentes por más de 500 millones de dólares, o Huawei que compra a BlackBerry. Cambios de titular que se pueden dar como consecuencia de fusiones entre empresas o de adquisiciones empresariales. Es decir, una empresa compra a otra, pues todas esas modalidades, esos títulos de propiedad industrial cambian de titularidad, ¿no? Pueden darse, como decía, en garantías para unas hipotecas. En este caso, el registro de la oficina de patentes y marcas está coordinada con el registro de hipoteca mobiliaria, etcétera, ¿no? Bueno, algunos aspectos también a tener en cuenta. La inscripción en el registro de patentes es obligatorio. Para que tenga efectos frente a terceros hay que registrarlo. Es un registro público y entonces, como ya los datos son públicos, se puede invocar a de terceros la titularidad. Como digo, siempre en estos casos, para que tenga efectos hay que registrarlo. Admite la cotitularidad. Se regirá la cotitularidad por el acuerdo que hay entre ambas partes, entre ambas o las partes que sean, y en su caso sobre lo que se establezca en derecho por la comunidad de bienes. Un titular de esta comunidad por sí solo puede disponer de su parte para venderla, aunque tiene que ofrecérsela a los demás primero, que pueden ejercer derechos de tanteo y de retracto. Puede explotar la invención previa notificación a los demás y puede hacer los actos necesarios para mantenerla, tanto la solicitud como la patente. Pues, por ejemplo, pagar las tasas de renovación. Lo que no puede hacer en principio, salvo que el juez determine que por razones de equidad pueda hacerlo, es conceder licencias a terceros. Eso no puede, tiene que haber como un acuerdo entre todos los titulares. Entonces, la transmisión, por una parte, tenemos la transmisión es total, es decir, toda la titularidad se vende, bueno, en el caso de la cesión, se vende, no es divisible, una patente no es divisible. La solicitud de patente puede ser divisible en el proceso en el que se encuentra antes de la concesión, pero una vez concedida no lo es. Y, lógicamente, tiene una contrapartida económica. Como decía, muy, muy recomendable la confidencialidad en todo este proceso. El ámbito es territorial en el sentido que las patentes son territoriales. La patente española cubre el territorio español, la francesa Francia y así respectivamente en otros países. Bueno, posibilidad de rescindir. Una vez que se vende, pues se ha vendido. No es como la licencia, sí que se puede rescindir. Ventaja, bueno, en determinados casos que el titular de la patente no tenga deseos en mantenerse en esa tecnología o que esté saliendo, pues ya, digamos, la responsabilidad, digamos, total económicamente hablando, comercialmente hablando, ya no deja de ser suya, ¿no? Lógicamente, pues la contrapartida es que si funciona bien perderá beneficios porque parte de ellos se los va a llevar el nuevo titular, naturalmente. Un ejemplo de cesiones que os dejaré en la presentación. En cuanto a las licencias, en este caso la licencia representa el consentimiento del titular para que un tercero pueda llevar algunas de las facultades que permite. Pueden ser todas o algunas, o sea, todas ellas o algunas de ellas, fabricación, ofrecimiento, introducción al comercio, etcétera, ¿no? No se transmite la titularidad la mantiene el titular previo. También hay contrapartida económica. Lo mismo con respecto a la confidencialidad. Aquí sí que permite discriminar zonas territoriales. Se puede dar una licencia en una comunidad autónoma a una empresa y en otra comunidad autónoma a otra. Y, por ejemplo, también se puede dar la licencia de fabricación a uno y la licencia de ventas a otro, ¿no?
Hay posibilidad de rescindir el contrato de licencias en caso de incumplimientos o porque haya vencido el mismo. Y bueno, las ventajas permite, depende de la capacidad del titular anterior, pero posiblemente permita tener más capacidad de comercialización, ¿no? Y también, como en algunos acuerdos de licencia se estipula qué sucede con las mejoras tecnológicas que se haga la misma, el titular de la patente, pongamos, tiene acceso a esas nuevas tecnologías. Si la vende, no. Si la vende, ya digamos queda un poco descolgado, ¿no? Como digo, algún ejemplo también que podéis ver en la presentación sobre licencias, ¿no? Tipos de licencias. Licencias contractuales, vamos a decir las normales. Las licencias contractuales son voluntarias, se establecen por deseo de las dos partes, pueden ser exclusivas o no, es decir, se puede hacer solamente a un licenciatario o a varios. Como decía, puede ser pues de todo amplia en todas las facultades o solo alguna de ellas, como por ejemplo en fabricación. Se define la duración y el territorio, el plazo. Por defecto, en principio, no se acepta que se ceda la licencia, es decir, la licencia se da a esta empresa. Esa empresa no puede decidir cederla y tampoco puede decir, por defecto, conceder sublicencias. Y también hay que establecer en el contrato qué ocurre con esas mejoras y perfeccionamientos que mencionaba antes, ¿no? ¿Qué sucede? Qué tipos de derechos tiene cada una de las dos partes con respecto a esto, ¿no? Salvo pacto contrario, como decía, estos temas que hemos hablado antes, se presupone que no es exclusiva y se presupone que el titular puede explotar por sí mismo también la invención en todas sus facultades. Se hace para todo el territorio nacional y por toda la duración de la patente. Eso es salvo pacto en contrario. Y abajo, como veis, los artículos de la ley a los que hace referencia. Entonces, bueno, aquí puede ser, como decía, exclusiva, si solamente es un licenciatario, sole o única, que tanto el licenciatario como el licenciante pueden explotarlos y pueden ejercer los derechos, o no exclusiva cuando pueda haber varios licenciatarios. Con relación a la retribución, bueno, decir que no existe un método que sea 100% objetivo y exacto, ¿no? Por eso al final las negociaciones están ahí, ¿no? Y son necesarias, ¿no? Cada parte uno querrá pagar lo mínimo y otro querrá cobrar lo máximo, ¿no? En todo caso, dependen del grado de desarrollo de la tecnología, pues las patentes pueden estar muy desarrolladas o puede ser una patente pero que todavía necesite un desarrollo para llevarlo al mercado con éxito. Depende también, pues, si la licencia es exclusiva para todo el territorio, cuánto queda de duración de explotación, etcétera. Qué ventajas da en el mercado, ¿no? Contra otra tecnología que exista. Y cómo está el estado de la protección. Pues, como digo, no es lo mismo una solicitud de patente o de modelo que una patente ya concedida o incluso que esté en otros países concedidas o que tenga iniciado un trámite PCT, como mencionaba antes, ¿no? Que tenga todavía más plazo para presentarlo en otros países, ¿no? Todo esto se tiene en consideración. En cuanto a los métodos, bueno, hay formas distintas de cálculo. Hay vía costes, es decir, se puede calcular cuánto ha costado el desarrollo de la invención, meter el margen de beneficios que se considere, gastos generales de la empresa, y ese sería el resultado. Hay una regla, bueno, que llaman de 25%, que el licenciante obtendría el 25% sobre los beneficios. Hay que establecer en contrato las formas de auditar esos beneficios reales. En todo caso, no es un método, bueno, existe controversia. Hay gente que está de acuerdo con él y gente que no lo está, ¿no? De hecho, en la guía que luego os voy a hacer mención, hay varios links a artículos y publicaciones que hablan sobre este tema. Método comparativo, pues con cuántos han pagado por transacciones similares, pero no es fácil, es una información que no es sencilla de conocer, ¿no? Y en vía beneficios, pues cuál es la estimación de los ingresos que va a generar y de esa manera calcular cuánto puede valer. En cuanto a cómo se realiza el pago, pues puede ser por adelantado, por cuotas periódicas que pueden ser basadas en facturación, número de unidades, a veces pueden ser constantes o pueden ser crecientes o pueden ser decrecientes en el tiempo, puede haber un mínimo establecido, también puede ser combinación de las dos anteriores, o al llegar a determinados hitos que se hayan señalado en el contrato, pues autorización administrativa, por ejemplo en el caso de medicamentos, que es muy importante, un comienzo de la comercialización, etcétera. Otras licencias contractuales, brevemente, licencias cruzadas, son aquellas en las cuales hay una patente inicial, una patente posterior,
bueno, pues los dos querrían utilizar las del otro, entonces se pueden dar licencias cruzadas. Si se considera que tienen el mismo valor, bueno, pues no se remuneran, se conceden y ya está. El consorcio de patentes se produce en aquellas situaciones en las que para llevar a cabo una tecnología, pues hay varias patentes que hace falta que sean licenciadas y además no son de un único titular, sino que pueden ser de varios. Pues el consorcio de patentes trata de facilitar esto, es decir, llegar a un acuerdo con el consorcio en lugar de ir uno por uno, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que a veces en los estándares técnicos, en las homologaciones, existen patentes, a veces de forma deliberada o de forma no deliberada, pero que puede afectar a seguir un estándar técnico en unas condiciones razonables y económicas razonables. Simplemente para que bueno, tengáis una referencia a este tema. Pasamos a las licencias de pleno derecho. Son aquellas que nacen de un ofrecimiento del titular, lo comunica a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que cualquier persona pueda optar a una licencia contractual. La Oficina Española de Patentes y Marcas, pues, bueno, beneficia al titular haciendo un descuento del 50% de las tasas de renovación desde ese momento en lo sucesivo, tasas que en caso de que el titular retire dicha licencia tendría que devolver. No se podrá registrar una licencia de pleno derecho si ya existe una licencia exclusiva. Y al revés, si hay alguien con una licencia contractual no se va a poder registrar una licencia exclusiva. Entonces, bueno, se ofrece, se publicita y los interesados se tienen que comunicar con la OEPM, que en caso de que no hubiera acuerdo entre las partes fijaría el precio de la licencia. En relación a las licencias obligatorias y la obligación de explotar. Otra de las obligaciones del titular de la patente, que no solamente tiene que publicar y dar a conocer la invención, sino que tiene que explotarlo y además tiene que hacerlo de forma suficiente. La ley estipula que tiene que hacerlo en 4 años desde la fecha de presentación o 3 años desde la fecha de concesión, el plazo que expire más tarde. Si no cumple esto, un tercero podría instar a solicitar una licencia obligatoria. Este es el primero de los supuestos de las licencias obligatorias que nacen, digamos, de una obligación que impone el Estado, no la hace de la voluntad del titular de la patente. Entonces, el primer supuesto es la falta de insuficiencia de explotación, que además de estos plazos dichos antes, no puede estar sin explotarse durante un año en algún momento, salvo que haya alguna razón que podría ser justificada, como impedimentos legales o técnicos que no se hayan podido salvar. Y el solicitante sí que tiene previamente que haber intentado pedir una licencia contractual. Licencias obligatorias también por dependencia entre patentes, es decir, una patente inicial y una patente posterior. La patente posterior se concedería, a lo mejor es una mejora de la inicial, igual no puede llevarla a cabo porque entonces estaría infringiendo la inicial, pero la patente se tramitaría y se podría conceder. Entonces, si el titular de la segunda patente justifica que es un progreso técnico de importancia económica alta y que ha intentado obtener una licencia previa contractual, se podría conceder una licencia. Y además el titular anterior, si se concede la licencia, también tendría derecho a la licencia sobre la segunda, lo que se denomina licencias cruzadas o recíprocas. También por defensa de la vía competencia, si lo decía así una resolución administrativa judicial y de interés público para la concesión por el decreto del Gobierno, en caso de necesidad para la salud pública, defensa nacional, etc. También aquellos casos de productos farmacéuticos que se quieran exportar a problemas para países con problemas de salud pública, normalmente países en vías de desarrollo. Los procedimientos de concesión de patentes de licencias obligatorias, hago la referencia, están contenidos entre los artículos 97 y 99 de la ley. Bueno, algunas noticias con relación a licencias obligatorias, sobre todo con relación a medicamentos, que son los más conocidos. En España, hasta donde yo sé, se han solicitado algunas, pero finalmente no se han concedido ninguna, hasta donde yo sé. Bueno, algunos aspectos comunes a tener en cuenta, pues el titular, el que venda o licencie, tiene que poner a disposición todos los conocimientos técnicos necesarios y la otra parte está obligada a guardar el secreto para proteger los conocimientos que son secretos. También el titular inicial es responsable si finalmente se declara que no tenía derecho a la patente y sobre todo si se demuestra que hay mala fe. La mala fe básicamente supone que en el caso de que
de que conociera, porque tuviera un informe que pusiera en dudas la patentabilidad de la invención y no se lo comunicara al licenciante o al comprador, pues ahí es cuando se presupone que hay mala fe. Y también tener responsabilidad frente a terceros, es decir, el titular inicial, en caso de que, bueno, pues por un defecto inherente a la invención hubiera como consecuencia una indemnización por daños y prejuicios, pues él también sería responsable en ese caso solidario. Bueno, algunos aspectos clave del proceso de transferencia, ¿no? Aquí hay, bueno, más que nada una guía de algunos puntos importantes que tiene un contrato. Sin embargo, luego, como digo, voy a hacer referencia a tanto una guía más completa que está en la web, en nuestra web, como a modelos de contrato. Entonces, un contrato que tiene que tener la identificación de las partes, antecedentes, definir bien el objeto, conceptos básicos y, por supuesto, siempre se dice que tiene que regirlo la buena fe, ¿no? Los aspectos económicos, es decir, Guillermo, disculpa, no sé si soy solo yo, pero creo que no se te oye bien. Guillermo, Guillermo, ¿me escuchas? Hola, buenas. Parece que hemos perdido a Guillermo porque yo también le he dejado de escuchar. Me imagino que habrá perdido me imagino que habrá perdido la conexión. Ah, ya le tenemos por aquí. A ver si hola, recuperamos. ¿me Hola, escucháis? Guillermo. Sí, ahora sí, que te habíamos perdido. Lo que no se te ve es ahora mismo la cámara. A ver si la recuperamos. Ahora se te ve. Vale, Se, vale. se ha se ha debido caer. Sí. ¿Os habéis Nada. quedado, me he quedado en esta Sí, diapositiva o en la anterior? a ver. Eh, Creo que era en esta, sí. sí, vale, vale, Creo que vale. era en Bueno, esta, pues sí. nada, retomo. Gracias. Vale, disculpad, no sé qué ha pasado, perdonad. Vale, estaba diciendo, sí, en cuanto a los objetivos que sean, hay que distinguir entre el deseo, la posibilidad y la necesidad. Por ejemplo, se me ocurre un caso de una tecnología que hacía más eficiente las centrales de termosolares y el titular, bueno, tenía claro que estas centrales, o menos era sobre todo de aplicación en España y quizás en Estados Unidos, no en otros países, por las cuestiones técnicas que porque sean, ¿no? Entonces, bueno, él sabía que tenía que patentar en esos países, no iba a perder el tiempo ni el dinero en pedir las patentes en otros países, ¿no? Hay que considerar las partes, las características de la parte contraria, fortaleza, debilidad, prioridades. Pues se recomienda un equipo simple multidisciplinar, definir bien la estrategia y, bueno, pues las negociaciones siempre hay que planificarlas, tener un plan de contingencia, porque si en algún momento tienes que levantarte en la mesa y marcharte, naturalmente pues tendrás que hacerlo, ¿no? Bueno, también como digo, es un guión general, ¿vale? Pues sé creativo para tener muchas opciones. Al final las negociaciones tienen que ganar las dos partes, eso también hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Es importante ponerse en los zapatos de la otra parte para ver qué es importante para esa parte, ¿no? Y establecer un poco quizás sus líneas rojas y las nuestras. Bueno, pues se pueda buscar un punto de equilibrio entre ambas y respetar siempre el margen entre objetivos mínimos y máximos, ¿no? Los principales motivos de no explotación, según el informe de la EPO, son problemas para encontrar un socio, falta de recursos propios para explotarla y bueno, poco potencial comercial de la invención. Aquí, bueno, es un guión de las cuestiones que he ido hablando a lo largo de la hora que llevamos ya casi. Algunos aspectos para un acuerdo de transferencia, pues definir bien el objeto, la titularidad, recordemos que en caso de cesión no se transfiere.
Importante, que a veces se olvida, definición muy clara de qué ocurre con esos perfeccionamientos y mejora, ¿vale? ¿Qué opciones hay? Esto, como digo, hay algunas ideas, ¿no?, en las guías que os voy ahora a hacer mención. Acuerdo de confidencialidad, siempre antes de cualquier divulgación. Mm, bueno, nunca, siempre decir que no se puede permitir la transferencia de ningún conocimiento a ningún tercero, naturalmente. Y bueno, es recomendable que los acuerdos de transferencia obliguen a las dos partes para evitar recelos, ¿no? Porque siempre es más fácil cuando las dos partes están obligadas a guardar secreto, aunque sea realmente una la que aporta el dicho secreto, quizás sea más fácil de conseguir la firma, ¿no? Una referencia a ventajas fiscales, lo que se denomina Patent Box. Bueno, yo recomiendo que si algún día os veis esta situación, que busquéis la información más actual, porque todo el tema de impuestos a veces van cambiando con el tiempo, ¿no? Pero hay ventajas fiscales para la transferencia de tecnología, que es aplicable, como digo, a patentes, diseño industrial y procedimientos secretos. Las marcas no están incluidas aquí. Se descuenta hasta un 60%, una reducción de ese 60% de la base imponible del impuesto de sociedades. Y es compatible con otras ayudas y deducciones. Sí, es bastante interesante. Y por último, ya para terminar, pues recursos que ofrece la oficina. En relación, por ejemplo, a la vigilancia tecnológica, lo hemos mencionado ya, para qué se realiza la vigilancia tecnológica. Es fundamental, ¿no? Porque si están infringiendo tu patente y no te enteras, pues al final has hecho un esfuerzo que cae en saco roto, ¿no? Entonces, existen bases de datos públicas y otras comerciales, y también los servicios de la OEPM, entre otros, que se pueden contratar. También las agencias de propiedad industrial, muchas realizan este servicio. Y bases de datos públicos, como digo, dentro de un mes y medio aproximadamente tendremos un taller para enseñar a cómo utilizarlas. En la oficina se publican boletines de vigilancia tecnológica, son trimestrales, en este caso sobre un sector en particular. Hay noticias, patentes y comentarios, ¿no?, de un examinador que realiza ese estudio. Alertas tecnológicas de campos determinados. Pues a un campo determinado se establece una estrategia de búsqueda y de forma automática, de forma diaria también, se reportan esas patentes que han sido publicadas a nivel mundial. Informes tecnológicos de patentes, este es un servicio de pago. Aquí se realiza un estudio parecido en algunos aspectos, en algunas situaciones, a lo que sería una opinión escrita y un informe de estado técnica sobre una invención. Según el grado de desarrollo de la misma, es muy frecuente que nos la presenten ya en fase casi determinación, incluso con reivindicaciones desarrolladas, para que nosotros demos nuestra opinión al respecto, ¿no? Y búsquedas retrospectivas también sobre un elemento en particular, pero en este caso lo que se adjunta son referencias bibliográficas, no hay una opinión del examinador. Y los acuerdos disponibles que he mencionado antes, bueno, se hizo un grupo de trabajo entre CSIC, la Licensing Executive Society de España y Portugal, que es una organización sin ánimo de lucro, la OMPI y otros agentes, que lo coordinó esta oficina, y tenéis a disposición acuerdo de confidencialidad, acuerdo de transferencia de material, acuerdo de licencia y de investigación y desarrollo, entre otros. Hay versiones en inglés y en castellano y además una guía de utilización que yo creo es bastante práctica. El link es el que viene ahí abajo por si tenéis ocasión de mirarlo. Y bueno, aquí es lo que justo el link es al que os va a llevar, ¿no? Los modelos de contratos son estos. Están marcados por colores las partes editables y bueno, esto, como digo, viene en la guía de utilización bien explicado. También existe un apartado donde constan las invenciones de dominio público, bueno, las invenciones que ya son de dominio público porque han caducado, o sea que son disponibles para su utilización. Y bueno, otros links importantes como, bueno, las licencias de pleno derecho que os he explicado anteriormente, organismos públicos de investigación y desarrollo, pues si necesitáis tener sus datos de contacto, y otra información de interés. Pues nada, yo con esto ya termino. Espero que haya resultado de vuestra utilidad. Si os puedo pedir, por favor, si podéis, este código QR es unas preguntas, ¿no?, que os hacemos para intentar mejorar el servicio con vuestras aportaciones. Una encuesta que es muy breve, así que si podéis, por favor, os lo agradecería. Y como veis, ahí está mi nombre y mi dirección de correo electrónico para cualquier duda. Y bueno, no sé si hay alguna duda, David, en el chat, alguna cuestión. Sí, muchas gracias, Guillermo. Y mira, nos había dejado una Carlos García.
hablando en lo referente a la pérdida de derechos y la imposibilidad de registro transcurrido esa plaza, dice, ¿podrías aclararnos los plazos comentados de 12 meses de prioridad y 18 meses de extinción? Claro, sí, sí. Em, Vamos a hacerlo con un supuesto, ¿no? Nosotros presentamos una solicitud aquí en España de patente, que puede tener fecha de hoy, ¿no? 26 de septiembre de 2024. Bueno, pues el plazo de prioridad del Convenio de la Unión de París establece que en los 12 siguientes meses se pueden ir a otras oficinas, pongamos, puede ser Francia, puede ser la oficina de la Unión Europea, o sea, perdón, la Oficina Europea de Patentes, quiero decir, o Estados Unidos, puede ser distintas oficinas nacionales. En esas oficinas se va a presentar la solicitud de patente según los requisitos de esas oficinas. Seguramente, bueno, seguro, la van a pedir en el idioma de allí, pues francés la de Francia, en inglés la de Estados Unidos, etcétera. Pero en esa solicitud se hará referencia a que existe una primera patente, una primera solicitud y que se reivindica el derecho de prioridad. Entonces, ¿qué ocurre? Si esa patente se presenta dentro de 10 meses, al indicar que hace referencia a una patente presentada en España el 26 de septiembre del 24, cuando en esas oficinas hagan el estudio de patentabilidad, es decir, vean si la patente es nueva o tiene actividad inventiva o no, la comparativa a nivel mundial va a ser con la fecha de hoy, no con la fecha de dentro de 10 meses. Eso significa que todo lo que suceda en estos siguientes 10 meses, suponiendo que se presente dentro de 10 meses, entenderme, es un ejemplo, pues no nos afectaría en esos países. Esa es la principal ventaja en los 12 meses. Si nos pasamos de esos 12 meses, bueno, hay otros 2 meses en los cuales, si realmente sucede que se pasan esos 2 meses, hay una forma de restablecer derechos, pero en algunos casos solamente, no es en todos los casos. Bueno, si se pasa el plazo de prioridad, se puede seguir presentando en otro país, porque en otro país no te van a pedir nada. Puedes seguir yendo a Francia, puedes seguir yendo a Estados Unidos, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Si se hace después de los 18 meses, desde la fecha de hoy que se ha presentado en España, esa patente ya será pública. Entonces, si lo presentamos, pongamos, por ejemplo, dentro de 25 meses, el examinador francés o el americano, cuando haga su trabajo y haga su informe de estado de la técnica, verá que ya existe una patente publicada que es igual que la que él tiene en la mesa y por lo tanto no podrá declarar que tiene novedad ni de actividad inventiva. No sé si con esto me he explicado mejor. Pues muchas gracias, Guillermo. ¿Tenéis alguna pregunta más? Si queréis dejárnosla aquí en el botoncito de chat. Mira, nos pregunta Lucía Íñigo, perdón. ¿Y los Sí. 30 meses de PCT? Sí, PCT la ventaja que da es que mm, vamos así con el mismo ejemplo que hemos puesto. Nosotros el 26 de septiembre del 24 hacemos la presentación de una solicitud nacional y dentro de 8 meses hacemos una presentación también aquí en España de una solicitud internacional PCT. Hay, lógicamente, unas tasas que pagar, bueno, esto tiene una ventaja que también voy a aprovechar para explicar. En España, si la solicitud que se hace es la misma en el procedimiento nacional que después en la internacional, se puede pedir la devolución de la tasa de la segunda. Es decir, el examinador ya ha hecho un informe de estado de la técnica, después va a hacer un informe de búsqueda internacional, que realmente es lo mismo. Si no hay ningún cambio en la solicitud, la descripción es igual, las reivindicaciones son las mismas, el solicitante puede pedir la devolución de la segunda tasa, puede pedir la devolución del informe de búsqueda internacional. Y claro, es más ventajoso hacerlo así porque el informe de búsqueda internacional es más caro que el informe de estado de la técnica nacional. Quiero decir, entonces, siguiendo con el ejemplo, se hace el 26 de septiembre la presentación aquí en España. Antes de los 12 meses, en España también se puede pedir la PCT. Entonces, desde el momento que ya se presenta la solicitud internacional y si el trámite prosigue, se tiene un plazo de 30 meses, pero desde la fecha de hoy, desde el 26 de septiembre del 24, para luego con esa solicitud internacional ir a otros países, por ejemplo, decíamos el ejemplo de Francia, pues ir a Francia o ir a Estados Unidos, y en lo que se denomina, se entraría en fase nacional. Ahí cuando se hace la solicitud de la patente, se dice que es entrada en fase nacional de una patente PCT. Entonces, para eso el plazo se amplía. El plazo son 30 meses desde la primera fecha. Luego, lógicamente, en cada país seguirán pidiendo sus requisitos. No, por desgracia, ahí no se va a beneficiar generalmente de descuentos, ¿no? Bueno, en España ahí hay algún matiz, porque cuando el informe de búsqueda internacional, al menos aquí en España, en otras oficinas no lo sé. Si hubiera un informe de búsqueda internacional de un país, pongamos, de Francia,
como es un país que, como España, pertenece a la Comunidad de la Patente Europea, se puede pedir una reducción en el ITE nacional. Bueno, ahí habría que ir oficina por oficina y ver si hay algún descuento. Pero en principio hay que pagar las tasas en los siguientes países. Lo que pasa, la ventaja es que amplía el plazo. En lugar de tener 12 meses, como pasaba con el Convenio de la Unión de París, se tiene 30. Esa es un poco la gran ventaja. Pues muchas gracias, Guillermo. No sé si tenéis alguna, yo creo que última pregunta, ¿no? Que ya llevamos una horita y aprovecho también para comentaros, voy a compartir pantalla el evento que el taller que os estaba comentando antes, Guillermo, que va a ser presencial en la oficina. Tenéis aquí en la página de la PETEC, en qué hacemos en formación, tenéis aquí información, ¿vale? Tenéis el día, el horario. Será una duración de 3 horas y será de forma presencial. David, teníamos que verlo. No estoy seguro si finalmente era online o presencial. Te lo Ah, confirmo, ¿vale? vale, pues Te lo lo confirmo. confirmamos. Sí, Perfecto, va a no, no hay. ser, son 2 horas y media. Bueno, a lo mejor luego se puede extender a 3, pero te confirmo si es, ya te Vale, digo, online o presencial, ¿vale? vale, perfecto. Ah, mira, nos pregunta Carlos García. Dice, pasados los 12 meses y hasta los 30, ¿qué sucede? Bueno, pues un poco esto, ¿no? Pasados los 12 meses, si uno presenta la solicitud en otro país y la tuya no la han publicado, em, pues quizás no pase nada. Quiero decir, quizás no haya ningún elemento en el estado técnica que interfiera con la novedad de la inventiva de tu invención. Pero si pasa de la fecha de publicación, al final, bueno, la ley dice que, bueno, ahora no recuerdo con total literalidad, ¿no? Pero dice que se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, ¿no? Entonces, la publicación de una patente se considera estado de la técnica, aunque sea propia, aunque sea del propio titular. Entonces, si es después de que hayan publicado la patente, en este caso la patente española, que sucede al año y medio, entonces, ¿qué pasará? Que cuando se presente en otro país, ese examinador va a ver que existe una publicación que hace que la patente que le ha presentado a ese país no sea nueva, ¿no? No sé si a lo mejor me he explicado, quizás no me he explicado con claridad. Bueno, en cualquier caso, os enviaremos a todos la presentación y en la última slide ya habéis visto que tenéis el contacto me dice que sí, así que genial, Vale, sí, Guillermo. como En dice cualquier David, caso, por supuesto a vuestra disposición si tenéis alguna duda o alguna cosa, algún caso particular en el que os pueda ayudar, pues también podéis escribirme. genial, pues yo creo que lo dejamos aquí, Guillermo. Muchísimas gracias, como siempre, a ti, a la oficina, por estas colaboraciones que siempre son tan interesantes y tienen tanta Nada, participación. gracias a Y bueno, vosotros. charlamos para la del 14 de noviembre, a ver si lo hacemos Sí, online y presencial, lo que sea más ágil y cómodo. claro. Y nada, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y nada más. Te mando Vale. un abrazo, Guillermo. Hasta luego a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.